Hola, hoy dentro de los vídeos de exploración urbana nos encontramos en la antigua cadena de radio Radio Liberty. Si quieres conocer este lugar con una interesante historia dentro de lo que fue el contexto de Guerra Fría, quédate conmigo y te lo enseño. Hoy te llevo hasta la cadena de radio Radio Liberty, emisora de radio fundada por nada más y nada menos que la CIA durante la época de la Guerra Fría, dentro de las campañas de información y contrainformación hechas por Estados Unidos y la Unión Soviética en esta época histórica. Se eligió esta playa dentro del enclave de Pals, en territorio español, por una serie de razones que tenían que ver con la tecnología de la época, pero sobre todo con la posición geográfica de este lugar que lo hacía especial dentro de las emisiones de radio que se pretendían llevar hasta la zona de Europa del Este, como vamos a ver a continuación. La Guerra Fría lleva al establecimiento del llamado telón de acero y es el detonante que lleva a la creación de 3 emisoras de radio por parte del gobierno de los Estados Unidos: La Voz de América, Europa Libre y Radio Liberty. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría la existencia de las armas atómicas no hizo posible un enfrentamiento armado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, por lo que las emisiones de radio y televisión se convirtieron en el arma por excelencia en esta época. Y en este contexto es cuando comienza la fundación de Radio Liberty en los terrenos de la zona de Pals. Radio Liberty debía alcanzar la Unión Soviética, mientras que Europa Libre el resto de países de Europa del Este. La emisora es fundada en el año 1951 por el Comité de Liberación Americana, que en realidad era una cobertura de la Central de Inteligencia Americana, mejor conocida como la CIA, que era la que realmente financiaba el proyecto de emisiones de radio y televisión creado para aquella época. Las emisiones de radio y televisión empezaron a convertirse en un arma para ambos bandos, por lo que la Unión Soviética no tardó en reaccionar, instalando 3.000 estaciones de contramedidas electrónicas para impedir que las emisiones de Radio Liberty, La Voz de América y Europa Libre alcanzasen las zonas del Pacto de Varsovia. Para contrarrestar estas interferencias en Radio Liberty, los ingenieros encontraron que la solución se encontraba a más de 2.000 kilómetros de distancia, concretamente en la Costa Brava española, en la playa de Pals. Y aquí es donde empieza nuestra historia en esta mítica playa durante los años 50. Las negociaciones con Franco las llevó Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo para aquella época. Pero yo recuerdo, me impresionó muy bien aquello y todo lo que me dijeron que se hacía allí, y me pareció en aquel momento la Guerra Fría un instrumento muy importante. Mis relaciones eran puramente de cortesía, ocasionales, de una visita que hice allí en algún momento que quiso verme en Madrid, pero eran relaciones absolutamente cordiales y superficiales. Ese fue un asunto que pasó muy discretamente, España lo vio discretamente y yo creo que la URSS también. Sabía que no podía evitarlo y punto. La Guerra Fría acaba en los años 90 con la disolución de la Unión Soviética. Radio Liberty continuaría sus actividades hasta el año 2001, en los que ya cierra sus puertas y las grandes antenas que tenía fueron demolidas después en el año 2006, quedando como algo que forma parte de la historia. Y ahora podrán ver el antes y el después de la existencia de esta estación con esta exploración de urbes que les vamos a enseñar ahora mismo. Les ruego, por favor, lo disfruten y se queden en todo el vídeo. Siendo por una de las entradas principales, nos dirigimos
a lo que creo fueron zonas de talleres. Así es como se encuentra esto hoy en día. Aunque se encuentra a merced del vandalismo y del abandono, pues la instalación se encuentra relativamente bien comparada a otros abandonos que he realizado antiguamente, ¿eh? Sí, aquí está el patio central de lo que creo era la zona de talleres. Y hay unas etiquetas identificativas que son las que dicen lo que era. A ver, aquí tenemos Workshop Metal Ante. Vale, aquí era donde el taller donde se trabajaba el metal para lo que era la estructura de las antenas. Prácticamente todo se encuentra así identificado, lo que te lo hace mucho más fácil pues de mirar e identificar e interpretar la instalación. Toilet and showers. Bueno, estos son lo que en español son los lavabos o los baños. Tenían instalaciones de ducha. Ducha, lavamanos. Vamos a ver qué era esto. Workshop Carpentry. Esto pues era el taller de carpintería. Era más amplio que el de los metales, por lo que estoy viendo. A ver. Sí, era mucho más amplio, ¿eh? Desde todo punto de vista. Aquí que tenemos Office Carpentry, la oficina de la carpintería. Aquí se puede ver cómo era la instalación hacia arriba, los techos eran más amplios de lo que se ve. Sí, sin duda esto era la zona de talleres, no cabe duda. Las puertas de madera. Vamos a ver lo que hay más a la izquierda para poder hacer el edificio en orden. Room Boiler. Bueno, este era el cuarto de los calentadores. Calentadores de agua, sin duda alguna. Sin embargo, voy a reseñar, esto parece haber sido algún tipo de grupo electrógeno. Era una instalación bastante grande, por lo que se ve, de calentador de agua. Por el olor a combustible parece que incluso hubiera tenido algún tipo de funcionamiento con motor diésel o algo así, o huele el combustible, aunque no puedo estar seguro, sinceramente. Y bueno, la verdad es un cuarto de calentadores muy amplio, ¿eh? Aquí que tenemos Room Pressing. Esto la verdad no me queda muy claro para qué podía ser. Parecía un taller de imprenta. Sí. Con piletas y todo para poder quizás hacer algún tipo de trabajo fotográfico. Aunque en una emisora de radio no me queda claro. Hay unos murales maravillosos aquí.
Tenemos suerte que este parece no haber sido vandalizado. La instalación continúa por aquí, pero vamos a seguir por orden, para que puedan darse una idea de lo vasto e importante que fue esto. Tenemos suerte de que prácticamente la instalación está completamente identificada y hace TDI Apartment. Esto sí que no sé qué es. Si alguien que vea este vídeo tiene idea de qué era esto, por favor que lo coloque en los comentarios. Esto ayudará bastante a interpretar bien este lugar. La verdad es que no queda muy claro qué era este sitio, ¿eh? Parecen haber sido algún tipo de habitación, pero la verdad es que está muy difícil saberlo hoy en día. Sí, parece haber sido algún tipo de vivienda, por lo que podemos ver aquí. Aquí parece ser algún tipo de instalación en la que había una cocina, incluso parece haber tenido lavabo y ducha independientes. Todo indica que parece haberse hecho vida en este lugar. Vamos a continuar. A ver qué es este. Workshop Masonry. Vale, taller de albañilería. Prácticamente tenía una instalación para que fuera independiente prácticamente del exterior. Todo lo que tuvieran que hacer, se ve que lo hacían aquí. Aquí tienen, esto se ve perfectamente que es un llavero. Esto es para colocar las llaves del recinto. Aquí guardaban las llaves. Y aquí tenemos, para que lo vean bien, parte de un mural decorativo que por fortuna no ha sido vandalizado. Se ve perfecto. Y aquí pues, esto parece que lo usaban, a ver, esto es un colgador, pero no sé si sería para colgar ropa, incluso. Hay que decir que se puede apreciar en algunos vídeos que encontrarán en YouTube, que el personal que trabajaba aquí, al menos el personal autóctono, el local, los españoles, tenían un ambiente relativamente informal de trabajo, hacían las cosas así de una manera como un poco familiar. Bueno, se conocían todos, era muy típico quizás de los españoles de esa época. Incluso le daban nombres a los lugares de una manera coloquial, fuera de lo oficial. Workshop Electricity and Plugging. Vale, este es el taller de electricidad. Aquí todo lo que fueran instalaciones eléctricas lo trabajaban aquí. Aquí podemos apreciar otro mural, que tenemos la buena suerte de que tampoco ha sido vandalizado. Y aquí tenemos otro, los restos de otro, mejor dicho, que este sí que, bueno, no ha sobrevivido. Por aquí hay un patio central que ya luego veremos qué es. Esto está sin identificar. Y aquí es Room Janitors. Vale, esto era habitación del personal técnico que había aquí en este lugar. Pero como pueden ver, la instalación continúa hacia atrás. Hay que seguir. Y esto solamente es la zona de talleres. Para que se hagan una idea, vamos a poner una panorámica
Fue por ahí por donde salimos, por lo que era el taller de carpintería de metal, en la que se trabajaba lo que era el metal de las antenas, carpintería. Después nosotros cogimos y seguimos por aquí, a lo que parece haber sido algún tipo de taller de prensa y fotografía. Bueno, habitaciones de personal, albañilería y así sucesivamente. Todo en torno a un patio central. Y sí, esto forma parte también del recinto. Vamos a empezar por la izquierda. Aquí se ve la instalación de las mangueras contra incendios antiguas que había aquí, que, bueno, esto ha sido vandalizado ya. Y aquí, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Room Store de Paint. Vale, esto es el almacén de pintura. Ahora lo que es el almacén de latas de grafiteros, spray. Aquí vamos a ver qué tenemos. Otro almacén de pinturas. Y aquí, Workshop Paint. Bien, el almacén de pintura estaba colocado de este lado en un edificio separado, y después lo que era el lugar donde pintaban las cosas era aquí. Este era el taller de pintura. Curiosas las puertas de madera. Muy curiosas. Vamos a entrar para que lo puedan ver bien. Tenía este tipo de puerta corrediza y esta curiosa rampa que no me queda claro para qué era. Vamos a ver si la pueden ver por fuera. Y ya con esto prácticamente terminamos lo que es la zona de talleres. Y vamos a continuar por el recinto y tratar de identificar sus partes principales. Vamos a ver qué es esto. Hall Office. Bueno, esto parece haber sido una sala de oficinas. Vamos a ver cómo está esto. Mira, restos de un bidón de pintura que parece haber utilizado aquí. Vamos a colocarlo bien para que se vea. Están identificadas por dentro. Office. Muy bien. Esto pues es una oficina. Tiene pinta de haber sido algún tipo de control de accesos, por lo que veo. O sea, parece que desde aquí se hubiera podido hacer pues algún tipo de control de seguridad. Pero la verdad es difícil saberlo. La instalación tenía buenas vistas, aire acondicionado. Las instalaciones de las videocámaras en esa época era algo más complicado que ahora. No era algo tan sencillo. Aquí que tenemos Room Storage. Muy bien, esto es un almacén en el que tenían esta curiosa instalación. Hay que tener cuidado con los techos. Hacia aquí dentro se ve. No, esto... Bueno, veían a los coches venir por allí, pero no me queda claro que fuera precisamente un control de accesos esto,
Garage Workshop. Vale. Un taller mecánico. Vamos a entrar aquí luego para no perder la panorámica general del edificio. Y bueno, los lavabos, toilet. ¿Cómo se encuentran hoy en día? Y ahora sí, vamos a lo que es la zona del garaje. Por aquí. Sí, el taller mecánico de vehículos. Esto se ve que era una instalación bastante compleja y completa para la época en la que se hizo. Debe ser un taller mecánico muy completo. Y se ve que prácticamente hicieron todas las dependencias para que fueran absolutamente independientes del exterior. Prácticamente, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí. Hay una puerta corrediza. Bueno, esto es algún tipo de almacén de herramientas. Esto también. Y quizás para guardar repuestos. Y aquí tenemos pues la típica instalación. Es la rampa por la que se baja para hacer los mantenimientos en los que se mira el vehículo desde abajo, la parte de abajo del vehículo, para los temas de aceite, ligas de frenos, todo lo que tenga que ver con la reparación de la zona baja del vehículo. Y aquí esto parece haber sido algún tipo de almacén de tornillería o tuercas, tornillería en general. Nosotros venimos justamente desde esa zona y hemos hecho ahora todo este recorrido a lo largo de lo que fueron pues los talleres mecánicos. Esto aquí pues tiene pinta de haber sido pues quizás para aparcar vehículos. Los reparaban allí, los estacionaban aquí, posiblemente. Digo posiblemente. Y después tenemos microplastic, dice aquí. Si alguien sabe a qué hace referencia a esto, que me lo deje en los comentarios, por favor. Ahora vamos a ver esta zona de aquí. Sí, todo da a entender a todas luces de que esto fue una instalación pensada para que fuera completamente independiente. Esto, a pesar del tiempo, no solamente no ha sido vandalizado, sino que se encuentra pues prácticamente intacto, ¿eh? Lo han soldado para que no se pueda abrir. Es algún tipo de almacén, pero incluso cabe un vehículo ahí dentro, ¿eh? Por las dimensiones que tiene. Esto se ve que era un patio de vehículos. Aquí era donde guardaban los camiones o coches que pudieran tener. Esto, aquí hay como una especie de plataforma que no sé qué es. Si alguien lo sabe, que también me lo deje en los comentarios, por favor. Aunque no está identificado, encontré algo que me dio la pista de esto, ¿eh? Esto parece haber sido pues un almacén de comida en seco. No queda gran cosa.
posiblemente alimentos enlatados y, bueno, lo que no requería refrigeración. Y después aquí tenemos lo que fueron instalaciones de antigua cámara frigorífica. Aquí pues esto lo quemaron, lo vandalizaron, pero esta concretamente, vamos a ponerlo así para que se vea, se ve perfectamente bien. Y hasta podemos ver la marca que eran. La marca Llorens de Palafrugell. Vamos a abrirlas para que se hagan una idea. Aquí era donde se almacenaban pues, los alimentos que necesitaban conservarse frescos, en frío. Era en general pues bastante grande. Y ya aquí vamos a intentar pasar por detrás. Ahí se ve la chimenea, pues claro, de la maquinaria de lo que era el cuarto frío. Por detrás tenemos lo que era pues el control del almacenamiento de agua potable, que en este caso se hacía a través de esta torre de agua que ya se ve que tiene una capacidad considerable. Todas con su respectiva manguera de incendios, típica de la época. Y bueno, el cuarto del control del tanque de agua. Ahora seguiremos haciendo un recorrido por la instalación. Estos de aquí parecen haber sido la zona de oficinas. Vamos a ello. Antes de entrar en el edificio principal también encontramos otras instalaciones de interés. Aquí tenemos este pequeño edificio anexo que parece haber albergado un grupo electrógeno. En este lugar existieron 3 grupos electrógenos que funcionaban con diésel. Eran motores que en principio debieron haber sido instalados en barcos, pero que acabaron siendo instalados aquí para generar electricidad para alimentar todo el complejo. Existían 3 sistemas principales. Uno que era el Continental, que era el más grande de todos, que creo que se encontraba en ese edificio que está allí, que intentaremos verlo más adelante. Después teníamos un generador Marconi y después teníamos otro cuya marca y nombre ya ahora mismo no lo recuerdo. Sin embargo, pues aquí tenemos muestra de uno de ellos. Lo curioso del edificio es que parece haber sido patrocinado o haber tenido algo que ver con The Rockefeller Foundation, la Fundación Rockefeller. Vamos a entrar para que lo puedan ver ahora en detalle. En este aspecto me recuerda un poco a la base americana abandonada, la Loran C, de la que también tengo un vídeo que les dejaré el enlace por aquí para que hagan pues, sus comparaciones. Todo esto forma parte de los vestigios de la presencia norteamericana en España, que parece haber sido más importante de lo que muchos suponen, posiblemente incluso muchos españoles. Aquí tenemos una especie de cuarto de controles. No hay gran cosa ahora mismo. Realmente lo más interesante está aquí. En lo que se puede ver los nichos en los que se colocaban todos los cables que permitían funcionar pues, al grupo electrógeno. No sé exactamente qué equipo de electricidad tenía aquí instalado, si sería el Marconi o el otro del que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero bueno, que sepan que eso estuvo aquí.
Se puede ver los restos. Aquí están los conductos tanto de ventilación como de escape de los gases que generaba el equipo a la hora de funcionar. Y ahora continuaremos hacia este edificio de aquí. Siguiendo desde el edificio de la Fundación Rockefeller, continuamos y nos encontramos con un edificio que parece haber sido albergue de uno de los equipos electrógenos que hubo aquí. Eso ahora vamos a intentar comprobarlo. Y aquí tenemos lo que fue el almacén de agua para refrigerar estos equipos. Que coloquialmente el personal que trabajaba aquí, por lo que pude averiguar un poco, lo llamaban las piscinas. Porque aunque teóricamente estaba prohibido bañarse aquí, parece ser que lo hacían, en épocas de calor como estas de verano. Y ahí tenemos pues las habitaciones de las que se controlaba pues el paso y el bombeo del agua a la instalación. Tenemos varias piscinas a lo largo de todo lo largo hasta el final prácticamente. Vamos a intentar llegar allí y enseñarles un poco cómo estaba esto. Para que se hagan una idea de cómo era la instalación. Ahora no se puede entrar, pero era bastante grande. La verdad es que albergaba bastantes litros de agua esto aquí, Restos de las tuberías. En total había 4 piscinas. Ignoro la capacidad en litros que tenía esto, o en galones. Pero el paso de agua, indudable. Aquí se encuentran los rastros, a ver de aquí, cómo se ve. Vamos a ver. Perfecto, se ve perfecto desde aquí ya. Cómo era por dentro. En la actualidad los accesos al edificio se encuentran prácticamente cerrados y es francamente complicado meterse aquí. Sin embargo, ya se puede ver los nichos en los que se alojaban los cables que alimentaban, eran alimentados por el complejo electrógeno, y aquí se puede ver los mandos de lo que creo era el sistema continental, aunque la verdad no estoy muy seguro ahora mismo. O sea, una panorámica de toda la nave. No muy lejos de una de las entradas de acceso al edificio, aquí tenemos la parte trasera pues del edificio electrógeno que les estaba enseñando, y por aquí tenemos una parte de la instalación. Vamos por aquí a ver qué hay. Aquí tenemos nichos. Y había como una cámara por la que una cámara de aire abajo.
Y aquí tenemos el material de las resistencias, que aquí se ve, estaba hecho de porcelana, que son esas anillas marrones que pueden ver aquí, que es lo que queda de la instalación. Antiguamente se usaba era la porcelana como elemento aislante en este tipo de instalaciones eléctricas. Aquí hay un poco, que se den una idea de cómo eran estas por dentro. Hay un cuarto de ventiladores y todo. A ver. Hay algo en español aquí. Atención, después de desconectar el interruptor, debe esperarse 5 minutos y conectar el interruptor de tierra. Nunca se deberá abrir el equipo sin que esté desconectado de la red y puesto a tierra. Una vez desconectado de la red, deberá esperarse al menos 5 minutos antes de efectuar la reconexión, parece ser. Interruptor conectado, desconectado, puesta a tierra y desconectado. Y aquí un poco cómo está esto. Conectado, interruptor y desconectado. Por aquí era que se hacía esto. Increíble. Estos edificios vienen a ser lo que creo es la parte más antigua de todo el complejo. Al parecer fueron antiguos almacenes de pescadores que quedaron en la zona una vez que la corporación de Radio Liberty compró los terrenos, y quedaron como almacén de materiales que facilitaron después la construcción de toda la estación de radio que hemos dejado atrás. Vamos a ver lo que tenemos aquí dentro. No pude comprobar qué utilización le dieron después a estos almacenes, una vez que la estación ya estaba en funcionamiento. Pero es muy posible que hayan sido utilizadas prácticamente como almacén general o trastero después por el personal de mantenimiento. Son prácticamente todas iguales. Lo único es que a esta concretamente le hicieron esta plataforma. A ver qué tenemos aquí. Parece que hubo algún tipo de maquinaria aquí. La zona de los almacenes forma parte de lo que fue una antigua zona habitada por pescadores en los tiempos de la piratería en el Mediterráneo, ya por los años 1600 y 1700, que se encuentran cerca de una torre que se llama la Torre Mora, en la que hoy en día hay un comedor que está bastante bien, bueno, para venir a hacer picnics e incluso para pasarlo en familia, no muy lejos de la playa. La zona estuvo habitada hasta que, bueno, acabó siendo desalojada, y después esta zona de pinares que tenemos aquí fue plantada posteriormente para poder asentar las dunas. Incluso la Torre Mora, que es la que se encuentra justo allí en esa zona, estuvo poblada por un habitante durante algún tiempo. Aquí tenemos las ruinas de lo que queda, y precisamente lo que es el almacén de pescadores es lo que tenemos allí, y que fue lo que quedó de esa época y que fue utilizado después para almacenar los materiales de construcción de la emisora. Ahora mismo están viendo una de las antenas parabólicas que corresponde
a los últimos tiempos de funcionamiento de la estación, en la que ya lo que eran la recepción de la programación que iba a ser emitida se realizaba vía satélite. Las comunicaciones fueron evolucionando desde 1950 hasta el cierre de la emisora. Concretamente, durante la década de 1950, la producción de programación se hacía principalmente en Múnich y se traía el material enlatado por vía aérea hasta el aeropuerto de Barcelona en el Prat de Llobregat, donde una persona en vehículo iba, recogía el material y después lo subía hasta la emisora de radio en Pals. Con el tiempo se fue evolucionando a comunicaciones un poco más ágiles, como fueron emisiones de ondas de radio y de microondas, que al final evolucionaron pues en las últimas comunicaciones que se tuvieron, que fueron vía satélite, utilizando estas antenas parabólicas en las que se recibía y transmitía información de diverso tipo, porque recordemos que este lugar fue utilizado por la CIA en su momento. Así que aunque teóricamente la información que se transmitiera periodística, pues existen ciertas teorías que dicen que no siempre era así. ¿Esto era así o no? Pues el que lo sepa, que me lo deje en comentarios, por favor. Y bien, ahora, no muy lejos de la parabólica, aquí tenemos pues lo que fueron las sedes principales de la emisora. En principio, la entrada principal contaba con elementos que realizaba de manera informal el personal de mantenimiento de la emisora. Aquí había una especie de muñeco decorativo hecho con piezas de recambio, como tuercas, tornillos y diversos elementos que le daban un decorado a este lugar. Hubo muchos elementos que el personal autóctono colocó de manera informal. Y estamos ahora mismo justamente pasando por el pórtico principal, donde ahora sí existía un control de accesos formal, sin ninguna duda. Vamos a empezar por esa parte importante del edificio, el control de accesos. Justo nos lo encontramos a la entrada principal, toda esta serie de pasillos. Y aquí esto va a ser fácil de identificar prácticamente porque se encuentran las pegatinas estas identificativas con código de barra por todas partes. Switchboard Server. Bien. Aquí tenemos pues lo que era sin duda pues el control principal de accesos, que tenía entrada y salida de esta manera. El control de accesos para el control de lo que era el sistema de videocámaras, que lo tenemos aquí. Aquí tenemos la parrilla. Aún quedan restos de la circuitería, como pueden comprobar, de sistemas de alarma, sistemas de control de incendios. Y aquí, en esta habitación, era donde se encontraba pues instalado el sistema de videocámaras de vigilancia. Aquí tenemos los nichos por los que se alimentaba imágenes y el control eléctrico del sistema. Y aquí estaba pues la seguridad, controlando los diversos monitores y sistemas de seguridad del recinto. Es una parrilla bastante avanzada para los tiempos en los que se hizo, una parrilla de seguridad muy moderna en su tiempo,
que actualmente pues ya evidentemente se encuentra superada con los sistemas actuales, pero que dan una idea de la importancia y magnitud del sistema de seguridad que llegó a tener este lugar. Aquí existía un buzón en el que seguramente se dejaban mensajes. Sí, aquí. Aquí se dejaba órdenes escritas al personal de seguridad, sin ninguna duda, ¿eh? Sin embargo, esto continúa. Vamos a empezar por el extremo más izquierdo, ya que vimos el control de accesos. Ahora a ver qué era esto. Esto parece haber sido algún tipo de sala de recreo, comedor más bien. ¿Eso es lo que parece haber sido? Vamos a ver. Sí. Esto era un comedor, sin duda alguna. Y justamente por aquí, esta era la entrada que lleva pues a lo que eran los almacenes de alimentos. Almacenaban allí y cocinaban aquí. Sí. Esto era el restaurante, comedor de la emisora. Sin ninguna duda. Por aquí se servían las comidas, esto era la cocina. No veo una salida de humos muy importante, así que tampoco debían servirse cosas muy complicadas, creo yo. Y ahora vamos a continuar por estos pasillos, antes de subir por la escalera principal. Project Office. Una oficina de proyectos. Bueno, aquí debían planificar quién sabe qué. Medical Unit. Bueno, esto era, bueno, pues el dispensario médico. Aquí era donde tenían principalmente las medicinas en caso de que surgiera alguna emergencia. Pues tenemos que recordar que esta emisora de radio se encontraba relativamente apartada de la población actual y aún lo sigue estando, solo que actualmente con el turismo, pues la verdad, el recinto se encuentra en ese aspecto ya bastante conectado. Piénsate que esto se hizo en la década de 1950, en que prácticamente el turismo no existía en esa época, apenas se comenzaba, después del periodo de la guerra, el turismo a nivel mundial, como lo conocemos hoy en día, y esto se encontraba prácticamente apartado. Piensa que lo que fueron las instalaciones eléctricas fueron desarrolladas y pagadas prácticamente todas por la cadena Radio Liberty, para que se hicieran expresamente para abastecer a la emisora de radio. La compañía eléctrica que surtió este lugar de electricidad construyó una línea de electricidad exclusiva para esta cadena de radio, en una época, en 1950, en la que la España de la posguerra no era precisamente un país especialmente avanzado y con todos los servicios como es ahora mismo. Aquí han arrancado la pegatina, pero esto, bueno, aquí ya se ve qué es. Estos son lavabos. Lavabos y duchas. No hace falta una gran interpretación. A ver si tenían la ducha. Sí, aquí está. Efectivamente. Y todo girando en torno al patio central, hacia el almacén de alimentos.
como referencia. Vamos a continuar. Aquí tenemos Janitor's Storeroom. Bien, esto era almacén de personal. Tienen hasta una pileta y todo para colgar posiblemente ropa. Detalle del sistema del aire acondicionado centralizado. La climatización estaba bien cuidada aquí, para los estándares de la época, por supuesto. Y aquí tenemos un complemento del sistema de seguridad, el sistema de videocámaras. Existieron 2 salas dedicadas exclusivamente a esto. La primera debía ser más el control de los sistemas de incendio. Y aquí tenemos sin duda lo que fue. Estas son mesas donde se colocaban los antiguos monitores de control de accesos y seguridad. Para que se hagan una idea de lo que era. Sí, prácticamente. Controlaban directamente la central eléctrica desde aquí. Y bueno, ahí tenemos los nichos de encastramiento de cables para alimentar el sistema. Aquí tenemos otras escaleras, algunas estas me conducen hacia abajo, ya iremos a ello. Aquí, esta también la han arrancado, vamos a ver qué hay. Esto no tengo claro qué es, parece haber sido algún tipo de cocina, ¿eh? O lavadero. Un amplio pasillo central. Y aquí tenemos una de las decoraciones clave de este lugar. Aquí tenemos el mapa de cómo esta emisora de radio desde Pals cubría con su señal hasta Europa Central y después la señal volvía hasta Pals. El personal autóctono, el personal español, modificó las antenas de radio. Eran 4 antenas de radio en total, para que tuvieran una potencia amplificada, de tal manera de que no solamente la señal no pudiera ser interferida por las autoridades soviéticas, sino que incluso tuviera una potencia amplificada, de tal manera que prácticamente la señal daba la vuelta al globo. Se emitía por este lugar, iba subiendo a los países bálticos prácticamente, Polonia, cubrían parte de Alemania del Este, pasaban por Italia y cubrían todo el territorio soviético, sin ninguna duda, y la señal después volvía hasta allí, dando la vuelta al globo. Y después tenemos algunos murales que todavía quedan restos. Radio Liberty Network. Ha sido parcialmente vandalizado, pero bueno, se puede apreciar aún. Y aquí tenemos lo que parece haber sido una habitación de generadores eléctricos, ¿eh? Que ahora es casa de mis amigas las golondrinas. Sí,
Aquí hubo instalado algún equipo electrógeno de cierta envergadura e importancia. Instalaciones para los extintores. Clasificación 56. Toda clase de fuegos. Se puede oler hay olor a combustible aquí. Aquí era donde estaba instalado el equipo electrógeno. Motor diésel, sin duda alguna. Vean el tamaño del túnel. Cabe una persona agachada por ahí. Aquí se puede ver más auténticamente el sistema de extinción de incendios. El tamaño que tenía el extintor. Toda clase de fuegos. Para la época los extintores no eran clasificados como ahora, que van por letras A, B, C, sino bueno, se hacían de esa manera. Y aquí tenemos una habitación bastante grande. Es enorme. Tenemos una por este lado. Hay un fuerte olor a combustible diésel aquí. Y hay otra habitación que creo que debe ser similar a esta. El detalle de los ventiladores. La segunda entrada tenía esa pequeña rampa. Bien, continuamos el recorrido. Siguiendo el mural que daba una idea de lo que abarcaba la emisora. Bueno, tenemos habitaciones que fueron parte de los sistemas de control de la emisora. Y aquí, dentro de las curiosidades, que lamentablemente está vandalizada, aquí tenemos pues una pintura panorámica en la que aquí están las antenas de la emisora, las potentes antenas que habían, que eran de 250.000 kilovatios, si mal no me recuerdo, que combinadas todas juntas, debido a una modificación que hizo el personal técnico español que trabajaba aquí, aumentaron la potencia de tal manera que, bueno, hicieron que la señal de la emisora no fuera posible interferirla, al menos por parte de las autoridades soviéticas. Primero, debido a la lejanía del territorio en el que se encontraban y, bueno, por supuesto, la complacencia de las autoridades españolas en ese sentido. Como curiosidad, al lado del equipo electrógeno teníamos muebles de madera, Estas zonas, así que, bueno, una entrada secundaria y aquí tenemos una especie de ventilador. Formaba parte de, bueno, de las instalaciones mecánicas que hacen funcionar el complejo. Aquí tenemos esto, que sin duda formaba parte posiblemente de esta habitación, que ahora mismo está sin identificar, pero bueno, que tiene los restos de los mandos y todo. Unas escaleras que conducen abajo, luego lo vemos. Y más habitaciones que nos conducen a
una especie de archivo. Recordemos que en su momento Radio Liberty tuvo la mayor biblioteca que existía en España de idiomas europeos del este. Existía una colección, parece, bastante completa de diccionarios y de libros lingüísticos que, una vez cerrada la emisora, fueron evidentemente dejados aquí y que formaron parte del legado que quedó de la emisora. El destino de esta biblioteca actualmente no pude averiguar cuál fue. Es desconocido. Esto fue algún tipo de archivo. Usaban mucho la madera, es lo que veo yo. Y veo que existen aquí tenemos un cuarto bastante grande que parece de ventiladores. Por aquí se hacía recepción de cosas. Ahí mira, puertas, persianas de este estilo. Una escalera que nos conduce abajo. Hay varias escaleras así. Y aquí tenemos los contadores. Esto era el cuarto de contadores. Llama mucho la atención el uso de la madera para enmarcar las puertas. Y bien, ahora vamos a seguir el recorrido. Ya parece que hemos terminado con la planta principal. Bien, saliendo de lo que parece haber sido el archivo, vamos a explorar las partes bajas del edificio. Aquí tenemos esta plataforma que pone como curiosidad peso máximo autorizado 100 kilos. Parece una especie de montacargas, pero no se mueve. Realmente su utilidad la desconozco. Agradeceré que el que lo sepa me deje esto en comentarios. De hecho no se mueve, pero bueno, montaban cosas aquí. Y aquí tenemos una serie de habitaciones. Aquí tenemos storage room. Vale, esto es un simple almacén. Un trastero, mejor dicho. Sería la palabra adecuada. No muy espacioso, simplemente se aprovechó las escaleras. Y aquí tenemos file room. Haciendo por aquí, subimos las escaleras, nos dirigimos a esta otra dependencia que formaba parte pues de la maquinaria del lugar. Voy a tener que desconectar. Bien, debido al alto nivel de oscuridad me tocó poner el infrarrojo. Forma parte de lo que fueron las instalaciones del complejo. Zona de máquinas. Y ya por aquí tenemos más dependencias mecánicas. Vamos a comenzar por este lado. Esto parece haber sido algún tipo de complemento al taller.
A ver qué tenemos aquí. Metalwork Short Office. Vale. Aquí se hacía carpintería de aluminio. Miren lo que tenemos aquí. La sala no está identificada, pero aquí tenemos esta interesante máquina. Por aquí, si seguimos, saldríamos precisamente a los garajes del taller mecánico. Aquí tenemos otra dependencia que parece haber sido también de los talleres mecánicos. Y ya por aquí, si seguimos, tenemos Electronic Lab 1. Laboratorio de Electrónica 1, Electronic Lab 2, Laboratorio de Electrónica 2, particularmente más grande que el primero. Y aquí tenemos XTRS Locker Room. Aquí tenemos que es una sala bastante grande, que hay que tener cuidado con este agujero. Es enorme. Sin embargo, desconozco cuál era su utilidad. Tiene un almacenamiento considerable esto, ¿eh? Y por esa trampilla continúa. Precisamente hasta las dependencias de arriba, donde había maquinaria electrónica instalada. Mira todo esto. Ya con esto acabamos la exploración del sótano y ya nos encontramos de nuevo, pues, en la zona de contadores. Y ya subiendo por estas escaleras se llegaba a lo que era, pues, la primera planta, la planta más alta, que, bueno, lamentablemente se encuentra así ahora. Y no soy yo tan pequeño como para entrar por aquí, pero bueno, puedo poner la cámara un poco así para que vean un poco cómo está el interior, donde estaban las salas de conferencias, las oficinas administrativas y por donde trabajaba, pues, el personal en general. Y bien, esto ha sido todo sobre lo que he podido mostrarles sobre Radio Liberty, instalación que muy posiblemente desaparecerá en cualquier momento, y es el motivo por el que hago esta exploración urbana, este vídeo de Urbex. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, pégame un like, suscríbete al canal y apóyalo en redes sociales y ayuda a su difusión. Muchas gracias.